Todos los homosexuales hemos tenido alguna vez el deseo de matarnos y a mí me chocó. Un chico muy joven, homosexual, pues es un libro que tomó veintitantos años. El libro está construido alrededor de una idea, que es la idea del secreto inconfesable, historias auténticas en las que hay poca o ninguna dosis de ficción. Una imagen de una mujer, de una muchacha joven, que parecía una maga, era una suerte como de maga, estaba haciendo piruetas, muy bonita. Y ella me dijo, mira, se llama Clara Verónica, ¿por qué no le haces una historia? Y así surgió la idea. Y dices, no, es que ¿por qué me voy a ir por este lado si es absolutamente previsible? Si yo fuera el lector, estaría pensando precisamente en eso. Es la historia de un muchacho que murió asesinado de forma brutal en Guápulo. Es una historia que aún no está resuelta y que probablemente nunca se la resuelva. Esto no va porque no me gusta para nada y no sé en qué estaba pensando. También pasa eso y descarté muchos textos también. Es difícil saber si es que efectivamente ese era originalmente el libro que se concibió. Es hoy por hoy el libro que está en las manos de los lectores, ¿no? Estás viendo Book 593, el programa que desde la mitad del mundo pone al planeta a leer. Desde hace un par de novelitas atrás que escribías, ya me decías, tengo un libro de cuentos, de relatos que estoy armando. Salió primero Barto a la luz y después sale este libro. ¿Nos puedes contar cuál es el origen de este libro? Sí, perfecto, Andy. Bueno, muchas gracias. Es un libro que en realidad llevó un proceso de más de 20 años. Los primeros cuentos se escribieron hace aproximadamente 22, 23 años, una cosa así. Era muy espaciada la escritura del libro en función de las novelas que estaba escribiendo, cada una en su tiempo determinado. Y en realidad también porque el libro está construido alrededor de una idea, que es la idea del secreto inconfesable, de lo que ocultamos, de las máscaras con las que salimos cada día al mundo. Y alrededor de ese tema, de esa temática, iba construyendo los cuentos en la medida en que aparecía una historia o surgía en determinado momento algo que podía llevarme a construir, a escribir un cuento sobre ese tema, sobre el tema del secreto inconfesable, de las máscaras. Y el primer cuento, que es precisamente Aníbal, estaba allí ya alrededor de esos años, es el más antiguo de todos. ¿Cómo se sabe cuando ya está listo algo? Si lo has dilatado tanto tiempo, no faltaba un cuentito más, no había que esperar una década más. Nunca se sabe, oye, nunca se sabe, es buena pregunta. Yo creo que no se llega a saber jamás, porque efectivamente es un libro que podría tener más cuentos o menos inclusive. Yo soy de las personas que pone un punto final y allí se termina, y tanto en la novela como en el cuento. Luego vendrá la edición, la revisión, la corrección, en donde entra mucho pulir los textos, revisarlos. Es un tema muy bonito, además es probablemente lo que más me gusta a mí. Es el trabajo del que más disfruto, porque entonces puedo pulir cada frase, cada párrafo, cada diálogo. Puedo poner, adicionar cosas, ideas que han venido a la mente o que saltan inmediatamente del texto. Tratar de darme cuenta en dónde puede caerse, en dónde no puede caerse una historia, completarla o reducirla. Ese es el trabajo que más me gusta, a ese trabajo me refería. Y ese es un trabajo de uno, es el trabajo del editor, es decir, del escritor, perdón. Ese trabajo creo que no lo pueden hacer y ojalá no lo puedan hacer las tecnologías. Es difícil saber si es que efectivamente ese era originalmente el libro que se concibió. Es hoy por hoy el libro que está en las manos de los lectores, ¿no? En Jerónimo, este cuento que nace de una frase, ¿no?, que te lo dice una persona homosexual, un amigo, hablando de lo difícil que es. ¿Tú tenías claro el final desde el inicio? ¿O cuándo nace el final? Porque yo me imagino que es un momento luminoso cuando descubres el final del cuento. Andy, casi nunca tengo los finales de nada. Es decir, salvo en los relatos efectivamente, que parten de hechos en donde ya se conoce cuál es el final. Jerónimo es un ejemplo clarísimo. Esa historia detonó en mi interior cuando escuché la frase, cuando este muchacho me dijo, todos los homosexuales hemos tenido alguna vez el deseo de matarnos, y a mí me chocó tremendamente, pero es un chico muy joven, homosexual, al que yo no le veía bajo ninguna circunstancia de dónde podía salir una cosa de estas, es decir, con su vida realizada, hecha, salido del closet hace tiempo, es decir, un hombre exitoso,
Yo dije, ¿pero por qué? Es decir, cuéntame un poco. Quería ahondar en esa historia porque me chocó mucho y simplemente me puse a pensar para quienes tenemos hijos, para quienes conocemos, gente joven o gente que está en esto, el pensar esta sola posibilidad es estremecedor. Y yo le dije, oye, ¿te imaginas lo que es para tus padres escuchar alguna vez esto? Evidentemente no lo habían escuchado, pero sería brutal. Y entonces de ahí salió el cuento, pero no tenía bajo ninguna circunstancia la idea siquiera a dónde iba a ir. Que es muy sorpresivo además el final de este cuento, como casi todos, pero este quizás es el que tiene un giro más inesperado que los otros. Nunca lo concebí desde el principio, sabía que iba a contar esta historia, tenía el pretexto para contar la historia de la frase y de la forma en la que este muchacho cuenta en definitiva sus temas alrededor de la homosexualidad y su descubrimiento como homosexual, pero que termina en otra cosa completamente distinta y algo que jamás espera ni el lector. Yo te diría, ni yo mismo me esperé llegar a ese desenlace, ¿no? Para mí los relatos, sobre todo en este libro, son historias reales, historias auténticas, en las que hay poca o ninguna dosis de ficción. Historias que partieron de un hecho real que yo conocí y que lo armo en la medida de mis posibilidades como un relato, como un texto narrativo. Los cuentos tienen una dosis más importante de ficción si no son absolutamente de ficción, es decir, si no son creados absolutamente desde un pensamiento, desde un sueño, desde una pesadilla, desde algo que no es real, que no ha sucedido y que no se puede investigar. Esa es para mí la gran diferencia. Un cuadro de una maga, de una amiga, y creas un cuento. ¿Cómo pasa eso? Ese es Clara Verónica. Clara Verónica es un personaje que surgió a partir de una pintura, una pintura de Rocío Pozo, que es una pintora cuencana, que alguna vez me regaló una imagen de una mujer, de una muchacha joven, que parecía una maga, era una suerte como de maga, estaba haciendo piruetas, muy bonita. Y era frágil, era una mujer frágil. Entonces yo dije, bueno, ahí hay un cuento probablemente de la fragilidad femenina, de una vida azarosa, complicada, en las calles probablemente, haciendo piruetas y recibiendo limosnas por eso, pero en el fondo era una maga. Y había un sombrero que yo dije, ese es un sombrero de una maga. Esta muchacha tiene poderes importantes como aparecer y desaparecer. Y ella me dijo, mira, se llama Clara Verónica, ¿por qué no le haces una historia? Y así surgió la idea de escribir el cuento alrededor de Clara Verónica, que es una historia muy dura, muy impactante, y es la historia precisamente de una de estas mujeres que trabajan en las esquinas, en las calles, haciendo piruetas, haciendo magia, apareciendo, desapareciendo cosas o ellas mismas. Tiene el poder de aparecer y desaparecer, pero más bien está relacionado con aparecer y desaparecer de las vidas de las personas que le han hecho daño a ella, que normalmente son hombres, ¿no? Te encontraste, te sorprendiste con cosas, te descubres cosas que ya nos tiene el Oscar 20 años después. Sí, probablemente sí. Me encontré me encontré al cabo de años con textos que por un lado me gustaban en algunas ocasiones y dije, bien, es decir, hace 20 años escribí esto y me gusta todavía, que ya es un gran mérito. Pero otras cosas que dije, no, esto no va porque no me gusta para nada y no sé en qué estaba pensando. También pasa eso y descarté muchos textos también, o que no conciliaban con la idea del secreto inconfesable o simplemente que ya no me gustaban. Que ya no los veía como para este libro, ni como para este momento, ni como para mí hoy. Pero encontré, por supuesto, muchas diferencias. El tema es que a todos esos cuentos, a todas esas historias, las pulí también con el tiempo. Es decir, fueron revisadas casi te diría hasta el día en que se entregó esta obra en la editorial y terminó de salir a la imprenta. De los cuentos que aquí recoges, yo sé que es como cuando a un padre le preguntan por los hijos, ¿no? ¿Y cuál es? Pues no te voy a decir cuál es el favorito, pero sí cuéntame, ¿cuál es aquel que te tomó más tiempo? ¿Cuál fue el que más ha costado en estos 20 años de proceso escribir? A ver, es una buena pregunta. Fíjate que tal vez en trabajo de redacción, de hacerlo conciso, es el más corto de todos, que es Yolanda, precisamente, que es un cuento de 2 páginas. Pero es un cuento que encierra muchas cosas que no se dicen. Yo lo veo como a mí me encantan los cuentos de Cortázar, me fascinan.
Y lo veo como el más cortasariano de esa historia, porque es un cuento extraño, es el cuento de un desamor, de un rompimiento, de un escritor que ha terminado una obra, que se va con la amante y que sale finalmente de una vida y que no llega a esa vida porque se atora, porque se empequeñece, porque se siente diminuto, por las razones que fueran o las razones que el lector desprenda de esa historia que sucede en una estación de metro en París. Y es un cuento que me costó mucho precisamente por lo corto, por lo conciso y por lo preciso que tenía que ser para contar esa historia absolutamente pequeña, fragmentada. Sin embargo, hay otro que es el de Daniel, que es un cuento que me costó mucho porque había mucho material alrededor. Es una historia real, es la historia de un muchacho que murió asesinado de forma brutal en Guápulo. Es una historia que aún no está resuelta y que probablemente nunca se la resuelva. Es una historia tremenda, impactante, y yo la conocí desde adentro, la conocí desde la familia, la conocí desde los abogados, la conocí desde los expedientes judiciales. Es decir, me costó mucho escribirla por lo desgarradora que era, por lo impactante, por lo brutal, y sobre todo porque tenía que definir quién la iba a contar. Y finalmente la termina contando su padre, al que no conozco, es decir, es parte de la ficción de esa historia, pero al que interpreto cómo habría pensado o qué creería cuando supo, cuando se enteró y cuando conoció toda esta tragedia. Te metes en la piel del papá de este personaje, sí, ¿no? Sí, y es el que más me costó sin duda, creo yo, en cuanto a hacerlo y rehacerlo hasta quedar como está. En Yolanda, volviendo a Yolanda que hablabas, es una pieza verdaderamente de relojería suiza, como tú lo decías, porque yo siento que hay una serie de metáforas, de lecturas, de sentidos que uno va entendiendo con cada palabra, con cada paso que dan por este túnel por donde va el personaje, por este pasadizo. Ojalá fuera esa pieza de relojería y ojalá lo sea para ti y lo sea para otros lectores. Yo aspiraba que sí, es decir, yo aspiro que sí. Es un cuento que todavía noto que muy buenos lectores lo captaron y se dieron cuenta en definitiva de qué se trataba esta historia, porque no es la historia finalmente de ese amor que se rompe, ni del escritor, ni la historia siquiera de una estación del metro de París. Es la historia de cómo un tipo puede empequeñecerse tanto y disminuirse tanto que fracasen esos planes de huida, de cambio de rumbo. Y por eso digo, es el más cortasariano de todos los cuentos. Y me gusta mucho cuando alguien lo aprecia y me dice, oye, ¿qué historia esa detrás? Porque además está contada con tan pocas palabras, que dices, ¿qué terminó pasando en definitiva? Es decir, ese hombre se quedó atorado en una hendidura, en un pasadizo del que ya no pudo salir nunca más. Y sí, literalmente es eso, pero en el fondo no es eso, evidentemente, ¿no? Había algo mucho más allá. Un pintor al que yo entrevistaba en Bahía de Caracas estaba pintando un cuadro que me decía que era un atardecer de ese mismo lugar que tenía frente a su ventana, pero hace 30 años. Y entonces yo muy ingenuamente le digo, oiga, maestro, ¿y usted cómo hace para recordarlo, no? Me dijo, serás idiota, tengo aquí la foto para verlo. No sé si tú te recuerdas, porque dices que tienes este momento en el aeropuerto en el que tienes este chispazo creativo y muchísimos años después nace la historia. ¿Tú anotas esta idea? ¿O te queda grabada? Anoto las ideas. Muchas tengo grabadas, pero normalmente las anoto, porque si pretendo dejarlas grabadas en la cabeza y luego trabajar sobre la idea, se pierden. Es decir, esas ideas geniales que uno tiene a veces cuando se despierta en la madrugada y dices, qué gran idea, apenas me salga a la luz, entonces voy a anotarla. Y creo que por eso se pierden muchos escritores potenciales, ¿no? Porque hay mucha gente que tiene esos momentos y no los anota. Sí. Está convencida que luego lo recuperará y... Así es, y yo por eso anoto todo, porque tengo muy mala memoria, sobre todo la memoria reciente. Entonces, lo que hago es anotar todas las ideas que tengo. Hoy día, si se me ocurre un cuento a partir de esto que estamos conversando ahora, entonces salgo y la anoto y lo registro y lo tengo ahí como un tema potencial de un cuento o una novela o lo que fuere, digamos, una historia. En general, y anoto muchas cosas. Esa la anoté y la tenía ahí, y ya luego a partir de esas ideas que iba registrando en ese tema que era el del aeropuerto y de la pérdida de alguien, entonces comencé a trabajar esta historia. Sí. Y quiero terminar hablando de este libro con Encarnación. Sospecho que tiene un valor muy importante, sentimental, por la nota que hay al final, la dedicatoria de este cuento de Encarnación. ¿Qué me puedes hablar de él? Sí, Encarnación es un relato como yo te cuento en mi interpretación personal, porque es real, es la historia de un antepasado mío, de una bisabuela,
que muere de forma desgarradora en la guerra civil, y de su hija que muere con ella en el tren unas horas antes de que ella muriera ahogada también. Es una historia tremenda a la que no tuvimos acceso nosotros cuando éramos niños. Yo no le escuché nunca a mi abuelo contar esta historia. Mi abuelo es el hermano de esta niña que muere y el hijo de la mujer que muere, de Encarnación precisamente. Y es una historia que surge por un tío mío en España que me contó algún día que había descubierto la fotografía que daba origen a esa historia, la fotografía del tren alejándose y de esta madre con sus 2 hijas, la una muerta ya en brazos, a la que les bajan del tren poco antes de llegar a Madrid al final de la guerra, y las bajan del tren porque había enfermedades y habían descubierto que la niña estaba muerta. Una fotografía capturada en un periódico de la época. Era de un periódico que había desaparecido ya, pero alguien la reprodujo en algún momento. Y este tío mío, que sabía la historia, él sí la había escuchado, de sus padres, asumo, de sus tías, no sé, él la recortó y me contó la historia y me enseñó inclusive esa fotografía. Hoy no la tengo, desafortunadamente, la tiene él allá en España. Pero es una historia maravillosa a partir de esta fotografía. Había la tragedia que se vivía en ese momento cuando la mujer ve que el tren ya se aleja porque el tren se está yendo hacia Madrid, y a ella la dejan tirada ahí en un descampado y ahí le toca enterrar a la niña. Es una tragedia brutal, porque luego termina con la muerte de ella en Madrid cuando llega a lo que era su vivienda, que ya no existe, ¿no? Luego de los bombardeos y de la guerra había desaparecido buena parte de su vida, digamos. Y esa niña que está allí es mi tía Emilia, es quien me dio más indicios sobre esta historia finalmente, cuando era muy viejita ya, ¿no? Ha sido difícil, sobre todo por la distancia. Con ellos me veo ocasionalmente cuando yo viajo allá, y porque ha habido mucho secretismo alrededor de esto, mucho silencio y mucha confidencialidad a partir de esto. Mi abuelo no contaba nada, jamás, nunca dijo nada, no contó nada. Y seguramente si yo se lo hubiera preguntado, si hubiera tenido yo el destello en aquel momento, la claridad de preguntarle y de que me contara cosas sobre su época de la guerra, probablemente no me habría contado nada, porque era un hombre muy discreto y lo de la guerra le marcó mucho a él. Entonces, no me contó, pero cuento todavía con cierta parte de la familia que sí, es decir, que sí me pueden contar cosas, gente que investiga, un par de tíos míos que están detrás de esas historias, y entonces apareció la historia de este tren y pude contarla, ¿no? Muchos de los que nos ven son docentes o estudiantes, ¿no?, de literatura, tienen clases de escritura creativa, y cuando se habla del cuento se habla de que tiene que ser conciso, preciso, brutal, pero a veces por esa necesidad de ser tan corto se vuelve simple. Y a mí me parece que este libro debe ser uno de los manuales que estén en las clases para desentrañar cómo escribes los cuentos, porque hay cortitos, 2, 3 hojas. Por ejemplo, esta Encarnación, son 2, 3 hojas, pero son brutales, son fortísimas. ¿Qué me puedes hablar de tu secreto o de tu concepción, ¿no?, de cómo tiene que ser un cuento para que tú digas, ok? Yo creo que tiene que tener esa virtud, y te agradezco por las palabras, Andy. Tiene que tener la virtud de golpear, de ser muy conciso y de ser exacto, de que no le sobren palabras ni le falten palabras, que no te sepa a que era demasiado corto, ¿no es cierto? O que no te pase lo que me pasa a mí muchas veces cuando leo cuentos, es que son demasiado extensos y podían haberlo condensado en uno brutal, en un golpe brutal. Y yo siempre apelo a lo que decía Cortázar, ¿no? El cuento es precisamente es eso, ¿no? Es una pieza de relojería exacta, que tiene que trabajar muy bien y funcionar muy bien para golpear al lector. La novela no, la novela es muy grande, la novela es todo un árbol que puede irse por distintas ramas, ¿no es cierto? Que tiene un tronco, pero que tiene muchísimas ramas por donde puede dispersarse. En el cuento no hay esa dispersión, tiene que haber esa concisión. Y yo trato de trabajar en ese sentido, o he tratado al menos en estos cuentos. Ahora estoy dedicado a la novela otra vez, pero he tratado de trabajar con eso, con las palabras exactas, precisas, para contar lo que yo quería contar, golpeando al lector. Y para mí el golpe al lector en el cuento, y esa es parte de las premisas con las que he trabajado, es el inicio siempre, es el enganche de qué te voy a contar, en dónde te voy a meter para que quedes atrapado, pero sobre todo que te voy a sorprender siempre. Y para mí esa es la gran virtud del cuento, que te tiene que sorprender, porque si yo te cuento una historia absolutamente previsible, yo ya sabía desde la primera línea a dónde ibas a ir, pues, o sea, no te atraparía, por bien escrito que estuviera. Sí, escribes muy lindo, pero no te sorprende. Yo espero que estos cuentos sí sorprendan a los lectores y
y sí tengan esos finales inesperados que yo buscaba, ¿no? Y para eso tienes que borrar muchísimo. ¿A ti te pasa que se te quedan frases, párrafos, diálogos que en algún momento los consideras geniales y que después Sí. vuelan por esta Uy, economía? muchos. Y sobre todo en la novela, en los cuentos también, por supuesto, pero en la novela mucho. Es decir, me pasa que tengo que dejar párrafos enteros, capítulos a veces, y duele, ¿no? Porque es un trabajo que está allí y dices, no, pero si estaba bien. Y luego te das cuenta que no encajaba, o que no, o que te dispersaste, o que te fuiste completamente de la historia, que te ibas por las ramas y que no llegaste a ningún lugar. Es decir, sí pasa, y me pasa con mucha frecuencia, por supuesto. Un mensaje que le quieras dejar a quienes no han leído Las Máscaras que hemos ido y al ver este video van a conseguir el libro y leerlo. Bueno, les invito a leerlos, les invito a descubrir estos cuentos, la idea del secreto inconfesable, de las máscaras con las que todos salimos cada día, con las que nos ocultamos, con las que nos disfrazamos, porque todos tenemos nuestras máscaras. Y eso es un poco lo que yo revelo aquí, esas máscaras que de alguna forma, el momento en que se descubren en cada uno de estos cuentos, remueven todos los cimientos de esas personas, de esas familias, de esas sociedades. Esa es un poco la historia detrás de esto. Les invito a leerla y espero que la disfruten. Muchísimas gracias, Oscar. Un gusto. A Y ti, que te Andy, vaya muy muchas bien, gracias por Guayaquil, todo. ¿no? Estás viendo Book 593, el programa que desde la mitad del mundo pone al planeta a leer.